Susana Moliner y David Pérez. Aquí emitiendo desde Vallecas, Madrid, desde el local de Grigri, y daros la bienvenida al último conversatorio del ciclo que implica experimentar en la ciudad, un programa que hemos realizado en colaboración con los Centros Culturales de España, de la Agencia Española de Cooperación, y que durante 3 momentos hemos invitado a diferentes actores culturales del contexto iberoamericano para dialogar y poner en común diferentes experiencias, reflexiones en torno a qué herramientas, qué sostenibilidad se necesita para este tipo de programas de experimentación y de participación y, sobre todo, qué narrativas son necesarias para la construcción colectiva de la ciudad, que atienda a las necesidades, a los intereses y los deseos de las personas que la habitan. Entendemos que imaginar y hacer ciudad nos interpela a todos y a todas, y el construir una ciudad y barrios más sostenibles y más diversos, ¿no? La primera de los encuentros que hemos realizado ha tratado sobre herramientas de colaboración, donde hemos podido conocer proyectos como Museo Situado, del Museo Reina Sofía en el barrio de Lavapiés, o el proyecto Imagina, en el Centro Histórico de San Salvador. Hemos pasado por una de las segundas mesas de sostenibilidad en una ciudad participativa, poniendo en relieve el esfuerzo, ¿no? Y la cuestión de las necesidades materiales de este tipo de propuestas en la que hacemos y construimos estas nuevas instituciones más porosas y más participadas con la ciudadanía. Y este tercer último, narrativas, imaginarios y relatos para germinar futuros posibles, en el que contamos con Ticio Escobar desde Asunción, Susana Velasco desde Francia, en estos momentos de Dordoña, y Marina Garcés desde Barcelona. Pues en este tercer y último encuentro, como introducía Susana del ciclo, nos gustaría poner en común la necesidad, ¿no?, de nuevas narrativas, nuevas formas de nombrar y de comunicar que nos permitan seguir construyendo agencia colectiva, confianza, capacidad relacional, propositiva y crítica, y que nos permitan entender la importancia, ¿no?, de dar prioridad a aquellas maneras de vivir juntos que se preocupan por respetar y comprender los límites ecológicos y que son a la vez capaces de mantener una vida digna para todos en nuestras ciudades y entornos de vida. Bueno, para iniciar la conversación y para dar pie a las intervenciones de Marina, Susana y Ticio, queríamos compartir primero las preguntas que les habíamos formulado, ¿no?, como marco común del conversatorio, y para que sean abordadas, ¿no?, desde sus 3 ámbitos, la filosofía, la arquitectura y el arte y la antropología. Y bueno, son unas preguntas que en realidad parten de la lectura de algunas de las propuestas suyas, ¿no? Entonces nos preguntábamos estas 4 preguntas, ¿no? En primer lugar, ante el contexto actual y ante los riesgos asociados a la progresiva fragilización de vínculos sociales y ecológicos, ¿pensáis que hay alguna manera de construir visiones comunes y relatos compartidos que nos ayuden a seguir generando agencia colectiva? La segunda, son muchas las voces que relacionan el surgimiento de la pandemia del COVID-19 con la manera en la que hemos construido nuestras ciudades, especialmente en los últimos 50 años, de espaldas a las zonas rurales. ¿De qué maneras creéis que podemos dar visibilidad a los vínculos que la ciudad tiene con el que parece ser su afuera rural? La tercera, con el COVID-19 se viene extendiendo el relato del un antes y un después, y la creencia de que esta nueva crisis puede ser, una vez más, otra oportunidad para reinventar los modos en que habitamos. ¿Cuál es vuestro punto de vista al respecto? Y por último, ¿qué otros saberes e imaginarios creéis que podrían contribuir a generar modos de habitar que sean más sostenibles y justos para todos, ¿no? Y bueno, antes de que comencemos con las intervenciones, simplemente recordar que estas van a tener una duración más o menos de 15 a 20 minutos, e invitar a las personas que escuchan, ¿no?, a compartir las preguntas a través del chat de Facebook, ¿no?, asociado a la emisión del conversatorio en la página del Centro Cultural de La Paz, o a través de Twitter usando el hashtag Experimenta Ciudad, ¿no?, para poder recogerlas y para, durante la segunda parte del conversatorio, que durará como una media hora, pues poder abrir el debate. Pues muchísimas gracias, David. Pues como os comentamos, esta emisión además estará grabada, la podréis ver después, aunque no estemos en directo, y además vamos a pedir a cada uno de nuestros intervinientes un artículo, un escrito que responda un poco a lo que han estado compartiendo en el día de hoy. Así que tendremos todos esos materiales en abierto. Pues sin más, pasamos a la primera de nuestras invitadas, Marina Garcés, que es una amiga y cómplice de la asociación, del colectivo Grigri, con la que ha participado
en varios de nuestros encuentros y que ha sido una persona que nos ha inspirado gracias a parte de su trabajo sobre que comienza, ¿no?, con un mundo común. Y estamos súper contentas de que hayas aceptado poder estar aquí con nosotros. Nos hace muchísima ilusión teneros a los tres, porque de alguna manera os conocemos de diferentes momentos, pero tener y aunarlos a vosotros juntos en este espacio doméstico, ¿no?, que no dejamos de estar en casas de personas entre todas nosotras. Y la propuesta de Marina, el título que ha elegido es Disputar futuros, y voy a hacer un pequeño recorrido. Marina, como sabéis, es filósofa y profesora de la UOC en Estudios de Artes y Humanidades, y es impulsora de un proyecto que a mí siempre me ha parecido como súper interesante, que podéis buscar, que es Espai en Blanc, por si en Latinoamérica quizá algunos no lo conozcan, y ha sido autora, entre otros, de varios libros: Un mundo común, que creo que ha salido ahora en Argentina, Filosofía inacabada, Fuera de clase, Ciudad princesa o Nueva ilustración radical. Y ya antes de darle paso, ha publicado, ¿no?, ha salido esta semana su nuevo libro, Escuela de Aprendices, y esperamos que este espacio de alguna manera pueda aportar esos materiales para seguir aprendiendo. Así, cuando quieras, Marina, todo tuyo, micro y cámara. Estupendo, muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias, David. Para mí estar con vosotros siempre es un reencuentro y por lo tanto un motivo de alegría y de esta complicidad de la que hablabas ahora, ¿no? Esta complicidad discontinua pero siempre ininterrumpida, que ahora tenemos que vivir de esta forma distanciada, pero que no por eso es más lejana ni menos próxima. Iré un poco al grano porque somos muchas personas. Tengo ganas también de poder escuchar a Susana Velasco y a Ticio Escobar, porque además es la primera vez que nos encontramos, con lo cual iré, ya que soy la primera, intentaré abreviar y así pasar al modo escucha, que es lo que más me apetece en este momento, escuchar otras voces y otras miradas en un momento donde los mundos se nos van haciendo pequeños, se nos van convirtiendo en burbujas en las que ya solo nos vemos a nosotros mismos en este espejo que es la pantalla frente al cual hablamos, y solo nos escuchamos entre quienes tenemos inmediatamente pegados a nosotros. Yo he propuesto hablar de la relación con la ciudad desde esta idea de disputar los futuros. Disputar los futuros porque decimos mucho en este momento que, digamos, que los futuros están en crisis, que no podemos imaginar los futuros, que el futuro es un no futuro o que el futuro es un pozo ¿no?, muy negro de amenazas de todo tipo, climáticas, sociales, ambientales, ahora sanitarias, aunque es una hora para unos cuantos porque sanitarias lo ha sido siempre para la mayoría y de forma muy masiva, etcétera, etcétera, ¿no? Este futuro apocalíptico que va poblando de amenazas y de personajes cada vez más oscuros nuestra imaginación política. Pero yo lo que pienso es que más que una cancelación del futuro, lo que hay es una disputa cada vez más cruenta por el futuro como bien escaso. El futuro como bien escaso, es decir, el futuro como ese bien, ese recurso que también esos futuros que el propio sistema en el que vivimos hoy hace imaginables, son cada vez menos disponibles o disponibles para menos gente, y por lo tanto incluso poder imaginar un poco de futuro es ya hoy una forma extrema de privilegio social, de privilegio cultural, de privilegio de género, de privilegio político. ¿Qué ocurre en la ciudad? ¿Las ciudades tienen futuro? Esta es una de las preguntas que se hacen continuamente los urbanistas, los ingenieros, los arquitectos, los movimientos sociales. Venimos de unas décadas en que se había repetido mucho, y son décadas porque cada vez se vuelve a decir como si fuera en presente, pero ya hace muchos años que se repite esa idea de que el futuro del planeta es urbano y que por lo tanto las ciudades son el futuro de nuestro planeta. Quizá ahora estamos en un momento en que esta idea, digamos, tan urbanista de la vida colectiva, de la vida social, está entrando en crisis. Las ciudades son lugares en los que precisamente se siente con más crudeza a todos estos peligros, amenazas, dudas, sombras acerca de nuestros futuros, porque son menos sostenibles, porque son más enfermizas, porque están más densamente pobladas, porque su condición extractiva, intensiva, ¿no?, de recursos para millones y millones de personas las convierte en entes
y en ecosistemas peligrosos para quienes los habitan y extremadamente desiguales. Por lo tanto, las respuestas a las preguntas acerca de nuestro futuro están hoy solo en las ciudades. ¿De qué manera? Podríamos entrar en un debate campo-ciudad, lo rural, lo urbano, que pienso que ya se desarrollará en posteriores intervenciones y podemos retomar después. Tampoco es el punto de vista en el que yo podría aportar más cosas. A mí lo que me gustaría plantear aquí como foco de mi reflexión es que solo podemos hablar de las ciudades en futuro si podemos imaginar el futuro de quienes llegan a ellas. El futuro de quienes llegan a ellas quiere decir que para mí, y esta es una idea con la que he trabajado y pensado en diferentes momentos y bajo distintos aspectos en algunos de mis libros, trabajos y también en la acción colectiva que hemos desarrollado aquí en Barcelona con movimientos sociales y colectivos, las ciudades se definen por quienes llegan a ellas. Las ciudades no son un sujeto. Hablamos de las ciudades como si Barcelona fuera esto o aquello, o así o asá, como si fuera una persona, un sujeto, incluso demasiado a menudo una empresa. Y eso pasa con todas las ciudades del mundo. Hablamos de ellas como si fueran sujetos políticos y sujetos económicos y finalmente marcas o empresas que en este momento, por ejemplo, yo oigo en este momento de crisis profunda del modelo Barcelona, acentuado aún más por la situación pandémica y el cierre del turismo, que es la principal fuente de ingresos y de actividad económica de la ciudad, todo tipo de especuladores imaginando cómo volver a activar, ¿no?, ese imaginario de ciudad activa, emprendedora, foco de inversión y captadora, la gran cosa ahora, de talentos, ¿no? Son estos discursos que piensan en el futuro de las ciudades sin pensar en el futuro de quienes están llegando o intentando llegar a ellas, que simplemente quiere decir intentando construir sus vidas en ellas, hayan nacido en ellas o estén llegando a ellas desde otros territorios, sean cercanos o lejanos. La ciudad no es de sus habitantes porque no hay habitantes estables en las ciudades, sino de sus arribantes, como me gusta decir a mí. Y todos somos arribantes en la ciudad y cada vez más, en la medida en que cada vez es más incierto cuánta parte de nuestra vida o qué partes de nuestras vidas desarrollaremos en ellas. Las ciudades son vivas y eso si tomamos el imaginario tanto moderno como incluso el más antiguo, ¿no?, de las ciudades antiguas de Oriente, del Mediterráneo y de tantas, y esto por mis imaginarios más cercanos, pero lo mismo podemos imaginar respecto a otros continentes, al africano, el americano. Las ciudades están vivas si imaginamos que hay deseo de llegar a ellas de algún modo, ¿no?, de llegar a ellas para descubrir vidas, para llegar a ellas para hacer vida, llegar a ellas para trabajar, para amar, para crear, para compartir y para poder volverse a ir. Es decir, llegar no quiere decir tener que fundar, en el sentido fundacional, ¿no?, tan romano de la palabra, una nueva identidad o un nuevo grupo, sino simplemente poder llegar a hacer una vida. ¿Qué vidas son posibles hoy de llegar a hacer en las ciudades de este globo, planeta ¿no?, o pequeño mundo que nos está quedando? ¿Qué vidas pueden llegar a una ciudad en estos modos que ahora relataba cuando el régimen global es un régimen ya social, político y económico caracterizado por la expulsión generalizada de vida y de vidas en singular y de formas de vida en plural, cuando todas las ciudades del mundo en mayor o menor grado se han convertido en focos de inversión y por lo tanto en bienes con los que especular, en bienes extractivos para los grandes fondos de inversión del mundo. Y no hablo solo de los fondos financieros, al final también en la larga cadena de la especulación, también la inversión del pequeño propietario forma parte de la lógica de la especulación, del extractivismo y por lo tanto de este régimen de expulsión generalizada que caracteriza hoy la vida de las ciudades. Llegar a una ciudad pasa a significar poder estar ese tiempo mínimo posible hasta que te expulse de nuevo, ¿no? Y llegar, también digo, llegar
en el sentido de emanciparse, de hacerse mayor en ellas. ¿Cuánto tiempo estarán nuestros hijos, los hijos que hoy aún no han salido de la tutela y de las casas de sus padres, en las ciudades en las que vivimos, pudiendo vivir, y ya no digo vivir muy bien, simplemente sostener una vida mínima? Por lo tanto, en este régimen ¿no?, de expulsión generalizado, de expulsión potencial o real, según el momento y el caso ¿no?, en cada situación, qué significa migrar, qué significa crecer, qué significa trabajar, qué significa tejer una red de afectos de tipo amigable, de tipo familiar, de tipo reproductivo, de tipo no reproductivo, da igual, qué significa también generar proyectos sociales, proyectos culturales, aquellos proyectos que precisamente que hacen de la vida, si en bruto, una vida vivible y una forma de vida que se pueda compartir. Esto significa que las ciudades cada vez más son nubes de poblaciones flotantes, ¿no?, de jóvenes que crecen y siempre están a punto de irse, de migrantes que llegan y captan una porción de renta hasta que se vuelven a ir, de gente mayor que ha hecho sus vidas laborales y sus vidas profesionales y sus vidas familiares y sus vidas culturales y están ya a punto de ser retirados de circulación, ya sea devueltos a sus pueblos de origen, ya sea confinados en residencias o en entornos solo para vida entre ellos. Y esto significa para mí, en último término, que caminamos hacia un régimen, hacia un sistema que no solo expulsa y pone en circulación, sino que, como estamos viendo ahora con la pandemia, pero pienso que esto lo que hace es intensificar tendencias que ya estaban teniendo lugar, lo que funciona también es como un sistema generalizado de inmunización hacia lo extraño. Inmunización hacia lo extraño quiere decir inmunización hacia ese extranjero, migrante, extraño, visitante, incluso turista, con la mejor intención que podemos tener todos también cuando viajamos. Inmunización hacia lo extraño, porque en ciudades por las que solo se puede pasar o circular, pero no se puede llegar, el extraño no extraña. El extraño no extraña nada. El extraño forma parte de ese paisaje laboral, de ese paisaje cultural, de ese paisaje urbano en el que lo extraño no extraña, no genera ningún tipo de extrañez, sino que forma parte de su continua circulación. Esto implica inmunización al encuentro con el otro. Esto es uno de los grandes temas de la cultura moderna y de la filosofía contemporánea, pero el otro no es nunca un otro abstracto. La alteridad no es una abstracción. El otro es precisamente ese que nos puede ser extraño y con su presencia, interacción, vida en común, convivencia, descubrirnos también lo extraño en nosotros o lo extraños que somos nosotros para nosotros mismos. Y finalmente, inmunización, por supuesto, como hoy estamos viviendo y padeciendo, hacia el contagio. El contagio hoy toma forma de virus, pero hace mucho tiempo ya que está tomando muchas formas. Contagio ideológico, contagio cultural, contagio afectivo, contagio a tantos y tantos aspectos de la vida que cuando la convivencia no puede arraigar, no puede crecer, se convierten en amenazas y se convierten en peligros frente a los cuales situarse a la defensiva. ¿Cuál es entonces el futuro de las ciudades? Pues será el futuro que estos arribantes que solo podemos circular, pasar, estar un tiempo, encerrados cada vez más en sistemas de expulsión o de inmunización, podamos imaginar. Y para eso vosotros preguntabais qué saberes, qué prácticas, qué vínculos. Yo pienso que esta pregunta la hemos respondido muchas veces y no es que no dispongamos ni de estos saberes, ni de estas prácticas, ni de estos aprendizajes. Están llenas nuestras vidas, nuestras casas, nuestros barrios, nuestra memoria colectiva y también nuestro deseo colectivo de este tipo de saberes. El problema es hoy dónde ponerlos en común, dónde vivirlos unos con otros, cuando la ciudad está dejando de ser ciudad en todos estos sentidos que ahora decía, cuando la ciudad está quedando convertida o bien en un espacio de circulación mientras se puede y de lo que se pueda, o de inmunización hacia lo propio
¿no? y de conjura, ¿no? de conjura de lo extraño. ¿Cómo, y para mí la pregunta hoy no sería qué saberes, sino mm, cómo volver a sacar, ¿no? a la calle, que no es la calle en el sentido urbano, sino ese lugar de encuentro, los saberes que hemos ido acumulando, ensayando, recibiendo, transmitiendo en todos, ¿no? en lo que es la historia, no en un sentido historicista, sino el conjunto de experiencias de las sociedades, de los colectivos y de la humanidad, en un momento en que parece que lo único que podemos hacer con ellos es llevárnoslos a casa para propios o para pequeñas comunidades de resistencia. Cómo ir más allá de las comunidades de resistencia, cómo reocupar las calles, es decir, los espacios expuestos a la vida en común, hoy, incluso en tiempos de pandemia y en tiempos de extremo cuidado de la vida, como nos encontramos en situación de tener que hacer. Esta es la pregunta que me gustaría dejar abierta, y con esto acabo mi primera intervención y doy paso a las siguientes palabras cuando queráis. Muchísimas gracias, Marina, por lo certero y bien respetado del tiempo. Nos quedamos con estos arribantes, ¿no? Un término bien hermoso para empezar, o analizar o pensar esta ciudad. Damos paso a Susana Velasco, que es arquitecta y profesora de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Ella investiga la arquitectura como punto de mediación entre dos escalas, el cuerpo y el territorio, y sus trabajos buscan dar una materialidad a los vínculos entre las comunidades y el paisaje. Entre los proyectos que ha realizado está Cámara Solar de Santo Isidro y Pequeño Museo Comunal, del que creo que nos va a poder comentar en la intervención. Y su trabajo recoge un poco los antiguos comunales, aquello que nos pertenece a todos, pero que poco a poco nos estamos perdiendo, ¿no? Esos saberes de los que hablábamos que no los ponemos en juego. Su trabajo ha sido expuesto en numerosas instituciones y ha sido recogido en su monografía a partir de fragmentos dispersos en el MUSAC. Y la intervención será construir juntos, y creo que nos va a dar ese vínculo entre el afuera de la ciudad, ¿no? Ese entorno rural y el ámbito urbano. Cuando quieras, Susana, te conectas la cámara y el micro y puedes comenzar. Gracias. Ahora, bueno, sobre todo muchísimas gracias, David, Susana, por este enlace que nos hacéis, por haber pensado este trío, ¿no? Esta configuración. La verdad es que me siento muy a gusto entre Marina y Ticio. He aprovechado para releer algún libro de Marina, para ver un poco el Museo del Barrio de Ticio, y es un placer, la verdad, en este momento tan complicado poder seguir teniendo conversaciones. También es muy interesante como poder tener un mes para pensar en torno a unas preguntas, ¿no? que te lanzan, ¿no? Parece que polariza de algún modo todo el presente, y un poco es lo que me ha pasado a mí. Quería enseñar una imagen, ya como empezar con una presentación. Mira, pues quería empezar directamente, como decía Marina, entrando rápido al tema porque tenemos poco tiempo, con esta imagen que nos mostraron en Chile, donde nos dicen, ¿no? como que nos hemos dado ya cuenta que el problema era la normalidad, ¿no? Y yo creo que esto, evidentemente, como decía Marina, en las comunidades de resistencia era muy evidente, pero parece que si hay algún filo de esperanza, tiene que ver para mí un poco con esto, con que de un modo más generalizado hemos sentido casi de cerca como un colapso, un pequeño colapso casi de lo que se anuncia en nuestras sociedades. De hecho, a pesar de que vemos grandes cambios, a pesar de que no vemos grandes cambios, sí que creo que este cambio en el imaginario sí que se está empezando a dar. Hemos oído muchas voces de los expertos y expertas, ¿no? que anuncian como que tenemos que aprender nuevas maneras de vivir en la Tierra, ¿no? El tema es cómo, ¿no? Esos mismos expertos muchas veces siguen viviendo las mismas vidas de antes, ¿no? También es cierto que la pandemia ha hecho visible esta idea que ha traído el ecofeminismo, ¿no? Que somos radicalmente interdependientes, que estamos insertos en una cadena de escalas entre lo micro de los virus y lo macro del territorio, ¿no? Mi intención es meterme en medio de estas dos escalas, poner el foco
en una escala intermedia, que es la de la arquitectura, y ver cómo esta arquitectura puede permitirnos crear o inventar nuevas formas de vida. Para explicar esta idea, muestro una serie de dibujos. Aquí tendríamos como el medio ambiente y en él aparecerían cuerpos, humanos, no humanos, cuerpos de muchas maneras, ¿no? Vida. Y podríamos casi entender la acción de construir como la ocupación de una zona entre esos cuerpos y ese medio, como la ocupación de una zona intermedia entre dos escalas muy alejadas, la del cuerpo y la del territorio. Entre esas dos escalas hay un tránsito entre la intemperie y el interior protegido, entre lo público y lo privado, entre los habitantes y los constructores de esas arquitecturas, incluso entre lo que es legal y lo que es posible, ¿no? entre lo que podemos hacer legalmente y lo que no podemos hacer. Esta zona, que para mí es como que la arquitectura es más una zona atravesada por todo tipo de flujos y de significados, como veis ahí, que vienen desde el paisaje, desde el territorio hacia los cuerpos y desde los cuerpos hacia el territorio. Y casi funciona como una interceptora de esos flujos culturales, sociales, medioambientales. Una zona que es también un marco que nos da una forma de ver el mundo. Es así que este modo de la arquitectura de ocupar siempre un entre medias de lo que existe, un entre los cuerpos, como Marina ha contado, ¿no? En sus libros, es lo que yo creo que hace que se vea afectada un poco por esas dos escalas, de una parte por los cuerpos que la construyen y habitan y de otra por el territorio en el que se asienta. Aquí vemos cómo incluso, yo creo que en esta pandemia también hemos echado en falta esos espacios intermedios, ¿no? Son espacios que están facilitados por nuestras casas, nuestros lugares comunes, y que los hemos echado en falta porque no los tenemos. Zonas intermedias que no solo sirvan para que entre mejor el aire, sino para producir como un gradiente entre lo público y lo privado. Parece que el espacio hoy es directamente público-privado, ¿no? Con estos muros con los que nos hemos encontrado, ¿no? En la pandemia, casi como cárceles. Al final, la forma de la arquitectura podría ser entendida como un equilibrio entre esas fuerzas interiores y exteriores, ¿no? Si fuera así, llegaríamos como a formas que están en relación con un equilibrio con el entorno. De hecho, las potencias de la arquitectura, en ese sentido, el equilibrio, podrían funcionar como intensificadores de lo que es vivir en comunidad. Es casi como prolongaciones de nuestros cuerpos. Hacen otra operación también, que es entre la escala del cuerpo y la del territorio, hay como dos mundos muy alejados. Lo que hacen es generar un puente de unión casi que nos permite entender no solo con la cabeza, sino con el cuerpo, cómo generar un vínculo con el territorio, ¿no? Bueno, pues pienso que esa posición intersticial ha sido aún poco explorada y nos ofrece la posibilidad de hacer visible la profunda interdependencia de todo lo que nos rodea y lo que nos forma, ¿verdad? Bien, pues pienso que estas potencias de la arquitectura no han sido tanto exploradas como por los profesionales, por los arquitectos, como por ciertos movimientos sociales, ¿no? En los últimos años ha habido movimientos de protesta, de defensa, que pienso que han puesto el tema de la construcción, del habitar y construir en el centro del debate. Uno de estos movimientos se produjo en el 2010 en muchos lugares de Francia y se protestó contra una ley que limitaba las formas de vida llamadas fuera de la norma. En esa ley se llamaban así. Lo interesante de estas protestas fue que en medio de las manifestaciones se iban montando pequeñas arquitecturas como símbolo de la autonomía que esta ley trataba de erradicar, situando de este modo la autonomía constructiva en el centro del debate. Hay imágenes bien reveladoras como esta, donde se decía cabañas en lucha, ¿no? Es la propia arquitectura la que, poniéndose en pie, deviene herramienta de lucha. No sé si en América, igual conoceréis, el fenómeno de las ZAD, de las zonas a defender.
quizás sabéis que son ocupaciones del territorio sobre los que hay planificadas infraestructuras. Esta imagen es la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, que lleva hoy todavía ocupada muchísimos años y que ha evitado la construcción de un aeropuerto. De hecho, bueno, aquí vemos, hay una cosa muy peculiar en la STAD y es que se dan cita en ella gentes que vienen de todo el mundo y terminan creando alianzas con la gente que vive como en esos territorios o en los límites de esos territorios. De hecho, son verdaderos lugares donde se experimentan esas formas de vida. Y de hecho es lo más parecido que tenemos en Europa a un movimiento indígena, bien diferente porque aquí quienes se dan cita en el territorio son gente que no lo conoce, que no es su lugar, ¿no? Pero que precisamente es esa reunión en torno a una lucha lo que da sentido, ¿no?, a ese encuentro. Otros agujeros, ¿no?, que han salido como por el planeta, agujeros en el bosque para defenderlo, agujeros urbanos, creo que son una fuente para nuestros imaginarios, ¿no?, y que prueban que otros modos de vida son posibles. Entre esas imágenes que alimentan este imaginario, algunas muy potentes, como esta de la Plaza Tahrir, que no podemos dejar de lado, ¿no? Yo creo que se nos olvida a veces que imágenes y acontecimientos como este hacen caer un régimen. O el 15M, ¿verdad?, en Sol, donde para mí lo interesante de aquí, de lo que vemos en estas imágenes de Sol, es que se ve claramente la justeza entre una fuerza y su manera de tomar forma. Aquí, a través del campamento este de cuerdas y de lonas, a través de la tensión casi física, se logró casi aunar el gesto físico de construir con el gesto político. De hecho, bueno, en la Grecia clásica se entendía el construir ya como una forma de habitar y sobre todo como un dejar aparecer, como si en el construir aquello que ocurre terminara de encontrar como una forma, ¿no?, una forma final. Otro de esos agujeros en otra escala, esa es una plaza del centro de Marsella, una manifestación hace 2 años, de nuevo contra el proyecto de diseño de una plaza en un barrio popular. Lo interesante de esta manifestación fue que en medio de la fiesta, protesta, empezaron a circular vigas de madera entre los cuerpos, ¿no? Se empezó a generar una especie de vínculos físicos entre los cuerpos que tomaron forma ese mismo día, por la tarde, donde vimos aparecer una gran cabaña en pie. Esta idea de la arquitectura como acción y no tanto como proyecto formal está, de hecho, pues en los tratados, ¿no?, antiguos, aunque para encontrarla es cierto que es necesario un proceso de búsqueda y de rescate que dé sentido a ese hilo que podríamos decir que se basa más en la potencia del gesto de construir que en una forma a priorística. Aquí, por ejemplo, es uno de esos pequeños rescates que pude hacer, es un tratado del siglo XVI de Filarete, donde encuentro esta idea de que la arquitectura es una acción colectiva, una acción ritual y gestual. Y aquí, por ejemplo, abajo vemos a Adán y Eva, ahí es sorprendente, pero Eva está diseñando una cabaña probablemente y Adán está trayendo una rama y la dobla, o sea, se nos presenta como 2 gestos, no 2 formas finales, sino 2 formas en movimiento. Bien, para aterrizar un poco, quería enseñar algo de mi propia práctica, como han dicho antes Susana. El pequeño museo comunal es una pequeña arquitectura hecha de madera y barro sobre unos muros de piedra que están en unos terrenos comunales abandonados en un pueblo de Huelva, en Almonaster la Real. Es una arquitectura muy pequeñita, casi es un pequeño gesto, pero con un gran alcance en el modo en el que se posiciona en el pueblo, ¿no?, entre la zona alta de la mezquita y su monte, entre el pueblo. Está como en un tránsito y a la vez es como un observatorio y además un foco, ¿no? Desde allí se ve el pueblo y desde el pueblo se ve ese lugar como dando lugar a que la gente vea que en la zona abandonada, bueno, hay un germen. Lo interesante es que convertimos un poco la construcción en un acto social y colectivo.
trabajamos un poco cruzando formas y materiales, ¿no? Aquí se ve cómo hacemos las bóvedas que van a cubrir la construcción, tomando moldes en los cuerpos de las cabras y los burros, que eran en realidad los antiguos ocupantes de este barrio, ¿no? Eran como sus casas o sus zonas de resguardo. Pero en realidad el proceso, esta construcción que habéis visto es el final de un proceso de un año en el que no sabíamos que íbamos como a construir. Un proceso en el que fui recolectando objetos, obras de arte, pinturas, fotografías, que daban cuenta de una organización común en el pueblo, ¿no? Aquí, por ejemplo, son documentos del archivo municipal que constataban esas formas de organización comunal, sociedades, círculos obreros, comedores populares, o las antiguas casas comunales que hubo en el pueblo antes de la guerra, ¿no? El registro de asociaciones de principios del siglo XX, que una vez que pasó la guerra, ¿no? Con la dictadura se lo llevó por delante. De hecho, terminó formándose una colección muy heterogénea de fotografías, dibujos, documentos que daban cuenta de una sensibilidad común en el pueblo y que luego ha ido circulando, ¿no? Por pequeñas exposiciones en otras ciudades, como si casi fuera como una invitación, ¿no? A que cada pueblo abra sus archivos para elaborar este pequeño museo de lo comunal. Digamos que la arquitectura y su contenido aquí forman parte como de un mismo gesto. Este es el día, bueno, de la inauguración, donde hicimos una puesta en común, una fiesta. Y bueno, me parecía interesante traeros este ejemplo como muy, muy pequeño, ¿no? De cómo se puede reescribir la historia de un pueblo desde la idea de lo común, cómo a la vez eso generaría vínculos en el presente y abre vías a otros futuros posibles, ¿no? Que es un poco esta idea tan bonita de Walter Benjamin, ¿no? De rescatar del pasado esos futuros que no llegaron a advenir en su momento. Esta idea del pequeño museo se volvió a elaborar en otra producción más grande, en el MUSAC, donde se trató de introducir esta idea de un museo popular dentro del gran museo, ¿no? Y introducir y rescatar un imaginario común de toda una provincia, un imaginario que se había olvidado, ¿no? Es una intervención mucho más compleja en el hall del museo y recogía, veis a la izquierda, unos paisajes comunes y a la derecha la escala del cuerpo a través de los objetos de uso procedentes del trabajo y del ritual. En el centro de estas dos escalas, una construcción hecha desde el cuerpo, ensayada, elaborada desde los gestos constructivos y desde unas medidas corporales. Tratamos también de hacer este puente entre la arquitectura y las artes plásticas o artes aplicadas, como vimos un poco antes con el barro también, ¿verdad? Para tratar de encontrar esa escala que permite crear verdaderamente como zonas entretejidas, ¿no? O sea, como que la arquitectura fuera un reflejo de unos vínculos que se dan en su interior. Esta es una imagen del interior de esa arquitectura. Y para acabar, quería mostrar una de las imágenes que me ha acompañado estos años, ¿no? Es una tabla de Fra Angelico sobre poblados eremitas, la Astébaide, en donde vemos una situación de extraña armonía, diría yo. Hay un monte poblado de pequeñas arquitecturas que están atravesadas como por un impulso común. Aquí los eremitas se entregan a tareas bien sencillas como la charla, la lectura, y acercándonos un poco vemos cómo ordeñan a una cierva o dan la mano a un osezno. Los animales comparten el mismo espacio y creo que en esta pintura hay un ensayo gráfico sobre la igualdad y sobre el papel de la arquitectura en relación con el resto de los elementos, ¿no? ¿Cómo lograr esa igualdad? Para ello parece que la arquitectura debería de reducir su dimensión, recomponerse para partir de otros vínculos como más entre los seres, ¿no? También me parece que nos interpela como a este presente bien individualista, ¿no? Donde nos hemos metido
y en el que vamos de camino de convertirnos, no sé si en eremitas o, bueno, en el mejor de los casos en eremitas. Y aquí lo que me parece interesante es que estos eremitas han encontrado un modo de habitar su soledad en compañía. Y bueno, con esta imagen quería acabar, no sé muy bien qué tal va el tiempo. Sí, perfecto, Susana. Justo te iba... Muchísimas gracias, Susana, por tu intervención y por esa imagen tan bella de los eremitas, y la verdad es que te daban ganas como de seguir sumergiéndote. Retomaremos después en el debate, y para no tardar damos paso a Ticio Escobar, que de nuevo muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Llevamos tiempo con esta idea de a ver si podías sumarte, y es un gusto tenerte aquí. Voy a hacer un pequeño resumen de quién es Ticio. Es alguien al que nosotros también seguimos desde hace tiempo, desde que leí El mito del arte y El mito del pueblo, una gran obra en su momento y contemporánea ahora. Ticio Escobar es curador, profesor, crítico y promotor cultural. Fue presidente de la Asociación de Apoyo a las Comunidades Indígenas del Paraguay. Ha estado en diversos puestos dentro de la administración pública paraguaya, entre ellos el ministro de Cultura de Paraguay, y es fundador del Museo de Arte Indígena de Paraguay. Actualmente es director del Centro de Artes Visuales y Museo del Barro, un maravilloso museo que además con la presentación de Susana creo que de alguna manera también conecta con cosas que has estado pensando, ¿no? Y que compartes desde el Museo del Barro. Y la propuesta de intervención de Ticio es La ciudad fuera de sí, y creemos que su mirada desde una perspectiva decolonial y desde otros imaginarios que interactúan y generan conexiones en las ciudades en Latinoamérica, pues creemos que es un punto final para estas 3 intervenciones perfecto. Cuando quieras, Ticio. Me han dicho que te alejes un poco el micro, que si no se escucha un poco fuerte, y nada, cuando quieras, cámara y el micro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Susana, a David, por la posibilidad de estar integrando esta mesa. Muchísimas gracias a Susana y a Marina. Es un gran gusto compartir con ustedes, escucharlas y confrontar con las propias ideas, y a habilitar un espacio de diálogo que estoy seguro que seguirá resonando en otras escenas y otros encuentros. Básicamente, me interesa encarar el tema con el hecho de que una de las cuestiones que ha generado la pandemia es la necesidad urgente de reconsiderar conceptos. La palabra reimaginar también, no solamente reconceptualizar, sino como una parte misma del ejercicio de crear conceptos. El hecho de imaginar otros relatos, otras narraciones, otros futuros, otras historias, otras formas de organizarnos, de vivir, de convivir, están continuamente rondando no solamente los debates, y no solamente los webinars, y no solamente los cursos online, sino también las conversaciones a todos los niveles. Hay como un imperativo de repensar y decir, bueno, hemos llegado a un punto en el cual lo sensato es ponernos a analizar, a pensar dónde estamos, en qué nos encontramos, y mucho ante qué podemos esperar, ¿no? El tema del futuro, que ha venido volviéndose obsesivo en todo este tiempo, y por algo será, ¿no? Esta obsesión por el orden del tiempo y por la imagen del futuro habilita a pensar que otra manera de ver lo que está ocurriendo, ¿no? Saliéndonos de una lógica temporal, pasado, presente y futuro, sino admitiendo otras maneras de mirar o considerar el tiempo, ¿no? Quizá muchas de las cuestiones ya estaban. Yo creo que esta situación lo que ha hecho como poner en blanco y negro o al rojo vivo, para usar otras paletas, cuestiones que ya estaban y que se aceleraron, se agravaron y llegaron a un punto de decir, bueno, ya no de crisis, en el sentido de crisis
de que esto no puede seguir de la misma manera y tiene que encontrar otras formas de reconfigurarse porque esto ya no da el planeta, no da un sistema determinado, hegemonía, nos dan esta forma de relacionamiento, estos modelos de ciudades, todo, así aparece la totalidad y quizá nos sentimos como nunca universales, no exactamente en el sentido kantiano del término, ni en el sentido de una globalización, sino la pandemia misma nos hace habitantes de un planeta y nos compromete con una manera de sentirlo y de vivirlo y de soñar de muchas maneras otro tipo de promesas. Sí, el gran causante de este colapso pandémico es fundamentalmente un sistema ambiental, un régimen económico-social o un sistema determinado que está obviamente vinculado, si no causado directamente por el capitalismo financiarizado, transnacional, corporativo, global, etc. En cierto sentido, la cuestión es cómo encontrar otras maneras, para comenzar, ¿verdad?, de temporalidades diferentes al tiempo moderno, lineal, evolutivo, que sigue manejando el sistema o el modelo hegemónico transnacional. Un sistema acumulativo, un sistema basado fundamentalmente en la rentabilidad, en la especulación, que supone siempre un aspirar a un futuro determinado, es decir, incluso como un asumir una serie de relatos teleológicos de finalidad que promueven los grandes discursos modernos, basados, reitero, en este caso, en un ideal de un progreso que se mueve por especulación, por renta, por acumulación, por extracción, todas las cuestiones que ya sabemos. Y acá entran a tallar de pronto una atención muy especial a otras maneras de considerar el tiempo, la temporalidad misma para hablar de futuro. Por una parte, la gran tradición eurooccidental, que viene replanteando profundamente el sentido de una temporalidad secuencial, lineal y evolutiva, ¿verdad? Desde Nietzsche en adelante, pasando por toda la tradición europea, se lo citó realmente recientemente, Marina creo que lo citó a Walter Benjamin, que realmente quizás sea uno de los pensadores, uno de los grandes pensadores que replantea profundamente ese modelo de tiempo lineal, ¿verdad? Y hablar justamente del pasado como una interrogación al pasado, para que con la memoria como interrogación al pasado, para que nos devuelva cuestiones que no han sido cumplidas y ponerlos ante el presente y el futuro. Pero también, y muy fuertemente, las otras culturas, otras memorias, otras maneras de concebir esa relación comienzan a ser como interrogadas, no solamente por la actitud, el respeto a la diversidad que permea gran parte del pensamiento contemporáneo, sino también como mirar otros sistemas de concebir el tiempo para los pueblos indígenas en general, no solamente el eterno retorno, sino otras formas de aperturas a pasados que quizá no ocurrieron, o a presentes que están esperando su turno, o a futuros que están siendo ya, o pues, desde otro punto de vista pasados que siguen siendo, o sea que evidentemente lo que estamos viviendo puede ser la condensación o la concentración de muchas situaciones que ya ocurrieron, y en cierto sentido ya estamos del otro lado. Cuando pensamos, bueno, ¿qué ocurrirá el día de la pospandemia? El day after ya llegó y no seguimos en situaciones de opresión, en situaciones de un extractivismo destructor de la ecología, en situaciones de profunda injusticia social que siguen postergando a enormes poblaciones o sectores de la población del acceso a derechos básicos, entre los cuales se encuentra una ciudad digna, precisamente, ¿no?
Entonces, lo contemporáneo como crítica a la temporalidad lineal también remite a otras culturas, otros modelos culturales, que a mí me gustó lo que planteaba Marina como una forma de mirar también una obra de Fra Angelico, no quizás como un modelo a seguir, o que por lo sería absolutamente imposible, pero sí como una pista, un resorte para la imaginación. Si en este tiempo hablamos tanto de imaginar, es porque precisamente la imagen es lo que permite no solamente describir lo que es, sino lo que podría ser, o lo que podría llegar a ocurrir y que quizá ya ocurrió. En el Paraguay hablamos 17 idiomas indígenas, pero en el Paraguay se hablan 12, el guaraní y el español. El guaraní habla el 84% de la población, no es que sabe hablar, sino que habla en guaraní. Y en guaraní hay 17 modos de tiempo. O sea, las culturas indígenas o herederas de lo indígena tienen como una disponibilidad de modular mínimas secuencias temporales a través de prefijos, a través de tiempos intermedios, de énfasis dadas a determinadas palabras, etc. Y como permiten imaginar un espectro de tiempo muchísimo más amplio y como incluso ir corrigiendo, no sé si llamar corrigiendo, revirtiéndolo en el propio andar. Pero también imaginar es como un ejercicio que permite poner en ficción, en fantasía, en anticipación, en imagen o en sugerencia, en última instancia, posibilidades que son difíciles de captar o de ver o de enunciar, ¿verdad? Hay una crítica interesante que hace Arditi al Realpolitik, o como el pragmatismo político que define la política como ciencia de lo posible. Bueno, ¿y qué pasa si también pensamos como ciencia de lo imposible, o no como ciencia, como un quehacer colectivo que aspira a esa imposibilidad? Porque eso abre al espacio del deseo, al espacio del quizá, al espacio del no solamente ya el puede ser, sino, aunque sea, el podría ser. Y esto se conecta mucho, perdón que condense muchas cuestiones, pero tenemos poco tiempo y quiero pasar algunas ideas, con todo el pensamiento micropolítico que se viene afirmando en gran parte como posibilidad, no solamente de apuntar a las grandes transformaciones sociales, y a discutir situaciones objetivas de grave injusticia y de opresión, modelos de mundo que son absolutamente nocivos para una convivencia humana digna y plena en lo posible, sino que también, digo también, porque obviamente no se discute esa dimensión macro de lo objetivo, sino que también la incorporación de elementos que pasan por la subjetividad, por el deseo, por los afectos del cuerpo, por el inconsciente, por formas que no han sido tenidas suficientemente en cuenta y que permiten un impulso a la imaginación también de mundos posibles, que es una forma de acicatear el deseo de conseguirlos. Yo creo que el arte tiene acá una función fundamental, porque justamente el arte el arte trabaja como dispositivo fundamental la imagen. O sea, lo que es y no es, lo que es y podría ser, lo que fue y quizá no fue del todo, o quizá no fue, ¿verdad? Entonces, esa vacilación que exasperaba Hegel tiene que ver con la posibilidad, imposibilidad y la posibilidad, perdonen que repita mucho esa palabra, de abrirse a virtualidades o a mundos latentes que hoy parecen imposibles, pero que el hecho mismo
de encararlos como imposible entorpece mucho la propia virtualidad o la factibilidad de hacerlos llevar a cabo. Entonces, justamente esa brecha que abre el arte de imaginar cuestiones, las utopías mismo de lo imposible, que quizá hoy sean utopías que han bajado de tono, que sean... Ticio, ay, no se te escucha. Dando a una posibilidad, y el arte, yo creo, la imaginación social, en ese sentido, todo el legado de imaginar lo imposible, jugarse lo imposible del 68 en adelante y de los muchísimos movimientos y luchas que han ido cambiando de formatos, de posibilidades y que no tienen que ser vistas como frustraciones o que terminaron en su momento, sino como latencias que siguen aportando en su poder ser o en haber pensado ser una cierta reserva de imaginación al poder que en última instancia, o el poder imaginar, si se quiere, que es lo que abre una posibilidad en un mundo que parece así totalmente desencantado, ¿no? En una ciudad, yo ponía un poco desafiante, juguetonamente, el término de la ciudad fuera de sí, para pensar en qué posibilidades tiene una ciudad de no ser concebida así como un sitio amurallado en el cual se encuentran los otros, se encuentran expulsados o malvenidos o maltratados o explotados directamente, y eso se plantea mucho en nuestras ciudades latinoamericanas, y muy concretamente me refiero al Paraguay, con las incursiones de indígenas y campesinos que entran en la ciudad horrorizando así los buenos modales del urbanismo con sus ocupaciones, sus formas distintas de vivir y de ocupar la ciudad y de moverse en la ciudad, de molestar el tráfico, molestar la visualidad estética de una ciudad ordenada, bueno, no tan ordenada, pero que aspira a hacerlo en otra lógica, ¿verdad? Y de pronto esas formas de lo que viene extramuros, lo que ocupa una ciudad que no está concebida, no está preparada en absoluto para recibir al otro más radical, que termina siempre expulsado o mendicante o viviendo en basurales directamente, retirado de toda posibilidad de encontrar un sitio en una ciudad completamente hostil, encerrada sobre sí, y se han visto casos de indígenas guaraníes que ocupan basureros públicos y que allí comienzan a construir, una cuestión que dijo Marina, que es muy linda, de la arquitectura o de la ocupación como acción colectiva y ritual, ¿verdad? O sea, ellos ritualmente y entre todos consiguen los ogaguazú, que quieren decir las casas grandes, donde viven ellos en medio de situaciones de pasar de los bosques tropicales idílicos y más hermosos a un mundo rodeado de basura y de desechos. Supone así el paisaje más absolutamente radical que pudiera pensarse. Sin embargo, están ellos abriéndose paso, haciendo incluso rituales, que los rituales, ellos, como traduciría una palabra guaraní, quiere decir amojonan el espacio, o sea, lo territorializan en ese momento. Como los rituales son siempre rituales móviles, rituales que son recambiando, rituales que involucran necesariamente la colectividad, ese territorio urbano se va desconfigurando, reconfigurando, desfigurando así continuamente según los movimientos, las ocupaciones, los desplazamientos y las formas extremas de buscar habitarlo y domar ese espacio completamente hostil. Obviamente, este ejemplo que traigo, que es más oscuro y más amargo que el de Frangélico, tiene un poco también ese mismo sentido. No decir, bueno, tendríamos que aspirar a construir nosotros de esta misma manera y a vivir de esa misma manera, que sería imposible,
porque todos los lazos de las comunidades indígenas se basan justamente en la reciprocidad, en construir juntos, en la convivencia, en el interés colectivo, en los sistemas mutuos de ayuda, en construir juntos las casas de cada uno. Se van construyendo en conjunto y de acuerdo a la orientación ambiental, de acuerdo a mirar al arroyo, mirar al bosque o mirar al poblado, otro más grande, o a qué sistemas se tienen que, los cuales no se va a interferir el movimiento ambiental o la economía ambiental, digámoslo así, etc. Eso ya constituiría un mundo absolutamente imposible de recuperar, quizá eso, pero existe todavía y paradójicamente, o no tan paradójicamente, son las culturas perseguidas, son las culturas discriminadas, son las culturas desesperadamente excluidas. Se intenta absolutamente borrarlas, el avance hacia los monocultivos y de las grandes plantaciones, el derribo de sus bosques, va continuamente comprimiendo sus hábitats y obligándolos a emigrar a la ciudad, que a su vez se vuelve horrorizada de, no digo recibirlo cuando nos recibe, horrorizada de su ingreso en esa ciudad. Ingreso, por supuesto, siempre pacífico, aunque en muchos casos avancen pintados de guerra, lo hacen simbólicamente, en ningún caso ejerciendo ningún tipo de violencia. Entonces, simplemente para decir que a veces imaginar también podría ser mirar a un costado, mirar otras culturas que existen en situaciones así absolutamente desesperadas. En este momento, las políticas de exterminación ambiental y étnica de Bolsonaro, por ejemplo, en el Brasil, están produciendo casos horribles de extinción de culturas enteras. La extinción de una etnia es la extinción de una estética, de una erótica, de una cocina, de una cosmovisión, de un lenguaje, de un modo de vivir y de habitar, etc. Entonces, sí, bueno, ¿por qué sucede aquello que podría tener las claves? Digo, no un ejemplo, ni mucho menos, pero sí un resorte para imaginar en otro sentido quizá, pero para imaginar, o sea, habilitar un posible, ¿verdad? Desde por qué precisamente esas culturas son las condenadas, son las que vienen en condiciones tan desesperadas y cuya desesperación aumenta tan rápido, tan exponencialmente, que, reitero, se ven obligadas a salir. No quedan ya, se reducen sus bosques, van viendo como conejos en los últimos manchones de bosque que quedan. Cuando ya no quedan, tienen que venir a la ciudad, como sirvientes, como pordioseros, como prostitutas, prostitutos, como lo que sea. Entonces, pensar un poco eso. Si en cierto sentido, si Aristóteles decía que el arte no define lo que es, sino lo que puede ser, ¿verdad? Entonces pensemos también quizá en una de las miradas del arte como puesta la imaginación en un juego de posibles e imposibles que no habrá de solucionar nada quizá, pero permitirá seguir deseando, que es lo fundamental. Deseando en función de una pulsión de vida que es absolutamente indispensable, porque en este momento esa pulsión decae ante la oscuridad de un horizonte que parece cerrarse, y quizá nuestro compromiso ético y político más fuerte sea mantener la brújula de esa pulsión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ticio. Me daba apuro como cortarte, pero como queremos tener como debate, ha sido bien interesante, y ese mirar de costado, sí, creo que ha sido como muy inspirador. No sé si queréis, Susana, Marina, encendemos las cámaras y pasamos. Ha habido algunas preguntas de la gente que nos ha estado siguiendo por redes. No sé si David... Bueno, pues si no hay algo que queráis comentar entre por vuestra parte. Que andamos como un poco así agobiados por la hora, ¿no? Por tener así como 20 minutillos a partir de ahora para poder intercambiar impresiones. Entonces, no sé si alguna de vosotras, Marina, Susana y Ticio, queréis comentar alguna cosa a raíz de las... Bueno, aunque os habéis sido cada uno de vosotros, ¿no?, interpelando, es el momento, y luego tenemos algunas preguntas de gente que ha estado siguiendo la discusión.
Así que cuando queráis, os damos paso primero a vosotros y luego alguna pregunta de... Pues si queréis os lanzamos, han llegado un par de preguntas, en concreto dirigidas a cada uno de vosotros, pero que creo que quizás pueden dar pie a que los tres comentéis algo. En primer lugar, ha llegado una que, ¿no? de Pau de la Vega, desde Ecuador, que pregunta, la pregunta la dirige a Marina, ¿no? ¿Cómo pones en diálogo la idea de arribantes que has planteado hoy con otra noción de la que has hablado últimamente, que es la hospitalidad? La pregunta pues, es como muy amplia, pero Vale. no sé si pues si quieres podemos decirlas todas, ¿no? Sí, y bueno, ha llegado otra de Paula Valero, ¿no? Comentando la intervención de Ticio, que bueno, pues simplemente comentando que le parece muy interesante el planteamiento de hablar sobre el tiempo, ¿no? En este debate, porque para ella por el tiempo pasa la gestión de la vida, de la economía, de la sociabilidad, ¿no? Y entonces pregunta cómo hacerlo, ¿no? Imaginar, poner en ficción. Pregunta si alcanza solo con imaginar, ¿no? Y cómo para ella, cómo sería posible hacerle una experiencia juntos, ¿no? Para proyectar y materializar otras instancias de la vida más vivible, ¿no? Bueno, estos son los dos comentarios que nos han llegado por ahora. Y yo añadiría, ¿no? Uno para Susana, que en relación con la imagen de los ermitas, ¿no? Que está cada uno en su lugar, como ahora, ¿no? Como que se ha perdido esta confianza de hacer con otros, ¿no? En lo que comentaba también esa inmunización que comentaba al inicio Marina, ¿no? Y cuál pueden ser como las maneras de poder afectar y conectar con el otro, ¿no? Como que cada uno está como en su lugar, está con esos animales, pero de qué manera se te ocurren cuáles son esas estrategias que comentabas, ¿no? De lo que ocurría en el ZAS, en todo esto, ahora de manera actual para poder recuperar esa confianza de poder trabajar con aquel que no es como tú. En un entorno urbano está esa cuestión de otras subjetividades que operan juntos. Entonces, ¿cómo crees que pueden salir de sus casitas, ¿no? Y poder generar espacio común en la ciudad? Digo, por tener una para cada uno. Así cuando quieras, Marina. Sí, muchas gracias por la pregunta porque es una cuestión clave, es decir, ¿quién puede ejercer la hospitalidad cuando potencialmente nadie está de forma estable en su casa, ¿no? Y entonces ese imaginario de la hospitalidad vinculado un poco digamos, a imaginarios o muy estables, de comunidades, ¿no? Que reciben al que pasa, ¿no? Al viajero, al extraño, al extranjero, hoy, como las reimaginamos cuando esa comunidad estable cada vez existe menos. Y por otro lado también hay toda una cultura de la hospitalidad muy ligada en el fondo a la cultura del amo, es decir, al que puede abrir la puerta y tendrá, pues, digamos, a lo mejor unos buenos códigos y comportamientos de hospitalidad, pero no deja de ser porque está en casa propia, ¿no? Es la hospitalidad también muchas veces de las instituciones que pueden ser hospitalarias, pero a condición de que se cumplan determinados de sus protocolos o parámetros o lo que sea. Entonces, la doble pregunta para mí en este momento es cómo pensar una hospitalidad que se pueda practicar desde comunidades no estables, donde no llegamos a saber muy bien quién llega y quién se va y quién está. El estar está en movimiento y está en desplazamiento, y un desplazamiento en gran parte forzado o potencialmente forzoso. Y por otro lado, cómo cultivar una hospitalidad que no sea la hospitalidad del amo, sino que sea una hospitalidad recíproca y una hospitalidad, digamos, que de algún modo haga iguales a los desiguales, ¿no? Y no uno en su casa y el otro en realidad como presencia que refuerza esa función dominante. Por lo tanto, serían un poco mis dos desplazamientos respecto a esta cuestión. Muchísimas gracias, Marina. Y bueno, yo todo el rato no puedo evitar como pensar como que hay mucha relación, ¿no? Entre lo que explicaba también Susana, ¿no? Respecto a los espacios intermedios, ¿no? En la arquitectura, como creo que también para volver a la arquitectura también un lugar de hospitalidad, ¿no? En los sentidos que comentaba Marina. Y bueno, como que estaba bien bonito todas las relaciones que parecía que a veces os respondíais unos a otros. Si quieres, Ticio, Susana. Bueno, yo he encontrado, es como, no sé, yo siento que hemos conversado de algún modo,
o mientras Marina hablaba yo recogía cosas, también como la había leído antes, es como que está dentro de mi intervención. Lo que cuenta Ticio es una preocupación constante, como para mí yo creo como un poco menos en el arte, la verdad. Me encantaría pensar que los imaginarios del arte pueden realmente cambiar lo real. No lo sé, yo no sé, ahora que nos hemos quedado sin arte casi, o que el arte ha devenido en otra cosa, igual más interesante, no sé, como hacer pan. Recogiendo un poco lo que me pregunta Susana y lo que decís, ¿no? Como, para mí hay como una idea que es la de que hemos externalizado muchísimas acciones, ¿no? Que hacíamos antes. Entonces, como que nos hemos quedado sin nada. Entonces, esos espacios comunes, esos lugares para practicar la hospitalidad que no sea la del amo. Claro, es que son espacios en el que tenemos que hacer cosas, que trabajar. Entonces, en relación a la arquitectura, es una de las, o sea, mi intervención, no he dicho esa parte, pero llego a esa conclusión porque hemos externalizado todo lo que tiene con la arquitectura. Si lo recuperáramos y nos reapropiáramos de esas herramientas que tienen que ver con nuestro cuerpo, con la relación social, con la relación con el medio ambiente, tendríamos esos lugares intermedios ya. Entonces, yo creo que el secreto también es no seguir externalizándolos, ¿no? Que nos los hagan el Ayuntamiento de Madrid con una convocatoria participativa, pero luego hay un proyecto de diseño. O sea, yo creo que, no sé, si alguna esperanza tengo, es que me queda poca, es como que la pandemia permita, para mal, dejar de externalizar cosas y que en la acción de reapropiárnoslas reencontremos esas formas de hacer, porque hablamos mucho del hacer, pero estamos en casa escribiendo con el ordenador. Entonces, bueno, para mí hay un secreto ahí y también como unir verbos, ¿no? O sea, hacer arquitectura debería estar en la misma cadena de relaciones que sostienen esa vida, ¿no? El ecofeminismo tanto habla de sostener la vida en el centro, tejer vínculos, pero es una cadena que empieza con cultivar, intercambiar, cuidar, cocinar, construir, en fin, entra dentro de esa cadena. Algunas son un poco más hardware, digamos, como la arquitectura, pero tenemos que entre ellas que formen como una cadena. Luego, constantemente pensaba cuando hablaba Ticio en los indígenas, ya lo había como anunciado un poco en mi intervención, ¿no? O sea, yo creo que hay una fuente de inspiración en esos pueblos al lado, ¿no? En esos indígenas que allí en América como que los tenéis al lado. Y aquí, no sé, en conversaciones que hemos tenido como este verano, a lo mejor en gente pues, que está buscando esto mismo, estos imaginarios, ven, ¿no? Que los indígenas de Europa están formados por comunidades que se forman instantáneamente, como hablaba Marina, ¿no? De ahí un poco esta idea de comunidades que se forman a partir de fragmentos dispersos, ¿no? Que se reúnen por un motivo en un territorio concreto, por una lucha o por una necesidad, y es ese lugar el que genera los vínculos. En relación a la arquitectura, a mí me ayuda mucho a pensar en que no es la comunidad la que construye una arquitectura, es el hacer arquitectura lo que construye comunidad, ¿no? Es el hacer esas acciones externalizadas lo que construye comunidad. Bueno, hasta es lo que he sacado un poco. Muchísimas gracias, Susana, por este resumen y este hacer y entonces la externalización, ¿no? El hecho de no poder hacer entre todos como que nos deshumaniza de alguna manera, ¿no? Es una forma... No sé si, Ticio, quieres enlazar y también a raíz también de la pregunta que te han comentado. No se te oye, Ticio. Si puedes poner tu micro. Sí. Ya, perfecto. Sí, cuando la pregunta acerca de cómo imaginar o cómo poner en ficción, fundamentalmente conduce a, bueno, qué acciones, ya sean de arte, ya estéticas, ya políticas, ya éticas, al nivel que fuere, pueden, cómo podemos realizar eso, ¿verdad? Y bueno, sí, de hecho se lo viene haciendo, por eso yo he hablado un poco de mirar al costado. No, yo tampoco creo para nada que el arte jamás va a cambiar la realidad, así, saltar de eso para nada. Yo solamente indico como que el arte señala un modo de posibilidad, un modo de activación de deseo, ¿verdad? Un modo de
de pulsión micropolítica que sí puede como ayudar a dar paso, a seguir caminando dentro de... Yo también soy bastante pesimista en cuanto a las posibilidades de cambio, pero sin embargo creo que ese intentarlo nos sostiene ética y existencialmente y políticamente, etcétera, ¿no? Entonces hay como, estamos como por distintos motivos empeñados en hacerlo. Y el arte, por cierto, que y en sus momentos más utópicos, creo que ha podido pensar que a través de la belleza, las bellas obras o lo que fuere, las bellas formas, podría cambiar lo más mínimo el mundo, para nada. Pero sí es una dimensión interesante para experimentar posibilidades y entrenar una imaginación que se aventure a ir más allá del propio círculo domesticado que le asigna un sistema de categorías fijas. Entonces, poner en duda la fijeza inmutable de categorías, de lugares, de posiciones, que es en gran sentido lo que hace el arte al alterar como el lugar de las cosas, el lugar de lo sensible, diría Rancière, como está promoviendo una dimensión política que es la misma que tenemos al que tendríamos al mirar o una obra de arte como puede ser Frangélico o una cultura indígena que tiene otros modos de organización que lamentable en un caso ya fue sin retorno y en otro caso está siendo como derrumbada y amenazada seriamente en su continuidad. Sin embargo, hay muchísimas formas de llevar a cabo, de hecho, eso, no solamente a través de obras de arte, que sí, que yo creo, estoy seguro de eso, cuando hablamos de arte ya estamos hablando de otra cosa totalmente diferente de lo que hablábamos quizá 2 o 3 generaciones anteriores, para bien o para mal, yo creo que casi para bien, en términos de que hay una desacralización, una desfetichización del arte que lo lleva a volverse más pedestre, más cercano, menos como imbuido de afanes aristocratizantes y exclusivos, sino más cercano, también como una forma, una práctica más para enfrentar así el sentido o el sinsentido del mundo, ¿no? Y en ese sentido creo que el arte sí puede ayudar como la serie de experiencias sociales que comenzó hace mucho tiempo y se sigue renovando. Lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Chile, lo que pasó recientemente en el Perú, son experiencias sumamente valiosas que son formas de imaginar que tienen una dimensión pragmática y performativa. Ahí sí que se pueden operar cambios a través de esas situaciones, ¿no? Un poco eso, ¿verdad? Que no, evidentemente yo también creo mucho lo que se plantea acá, Susana planteaba de las comunidades que son contingentes, ¿no? Es decir, comunidades que no están como previamente constituidas, sino que se hacen en el andar, en el quehacer, en la práctica que los alimenta, en sus construcciones. O sea, no son comunidades dadas desde antes, basadas en una base trascendental o en una identidad a priorísticamente construida, sino que son constructos en los cuales su propio hacer en común va generando lazos que son los lazos comunitarios. Si queremos llamarle identitario, podemos hacerlo, con tal que entendamos la identidad también como un constructo y no como una expresión de un origen anterior a la propia historia, ¿no? En ese sentido. Muchísimas gracias, Ticio, por la reflexión. Que, bueno, pues simplemente comentar como que la verdad es que bueno, como que ha sido muy rico todo el campo de, no solo de imaginarios que habéis abierto, ¿no? Con todo lo que habéis planteado, ¿no? Sino también como las ganas como de pensar cómo esto se puede transformar a través del hacer, ¿no? De cómo puede volverse algo, digamos, no sé, como con capacidad de intervenir en lo material, ¿no? En el entorno, ¿no? Un poco que era el punto de partida del conversatorio de alguna manera.
y también toda esta reflexión que habéis planteado, ¿no?, sobre distintas estrategias de hospitalidad, ¿no?, de dar pie o de dar cabida a que estas activaciones se hagan con otros, ¿no?, con los extraños, ¿no?, con los que no son extraños. Sí, y también como una forma, ¿no?, no solamente de abrir la puerta del amo, ¿no?, como comentaba Marina, sino como una capacidad de aprendizaje y de transformación real y de emancipación, ¿no?, por parte de ese que abre la puerta. Pues no sé si queréis tenéis alguna mención. La verdad que son ya las 4:30, las 11:30, o sea que este creo que es el que nos ha salido el más a punto. No sé si estaría bonito, ¿no?, si queréis comentar alguna cosa más, Ticio, Marina, Susana, y damos cierre ya a este espacio virtual, doméstico y común que hemos generado en este momento. No sé si tenéis alguna cosilla y vamos cerrando. Nada, de mi parte solo volver a agradecer, saludarles y remarcar que para mí fue un verdadero gusto y un placer discutir con ustedes y he aprendido mucho también con Susana, con Marina. Muchas gracias. Yo me sumo al agradecimiento, Susana, David y la otra Susana y Ticio. Quizá dejaría como última reflexión en esta línea de la extrañez también, la extrañez que me produce últimamente en estas muchas charlas que estamos dando todos a través de estas ventanitas cuadriculadas, desde nuestros espacios, desde nuestra misma silla, nuestra misma mesa, nuestra misma casa, días y días y meses, ¿no? Y ya empieza a ser una situación, no diré normal porque nunca va a ser normal, sino cotidiana, ¿no? Y incorporada y entonces no sé, o sea, no sé hasta qué punto con el paso de este tiempo del que hablábamos, ¿no?, también de esta temporalidad que va rehaciendo la vida y la va reconfigurando, podremos seguir hablando de la misma manera acerca de las mismas cosas, ¿no? O sea, aquí hablo así ya muy como si estuviéramos en casa, porque es donde estamos, pero se me hace cada vez más extraño seguir escuchando y a la vez yo misma empleando ciertas nociones, expectativas, maneras de entender lo común, lo práctico, la relación entre los saberes, ¿no?, los deseos, los cuerpos, etcétera, ahora, ¿no? Y no porque ahora piense que va a ser siempre, no, esto no es así, la humanidad no funciona así, los ahoras no son siempre, pero hay algo que se me está desconjuntando de algún modo, ¿no? Y pienso, ¿cómo nos haremos realmente con esto de manera que no sea esto lo que se haga con nosotros, ¿no? Y de qué manera lo haremos también sin permanecer anclados en discursos que a lo mejor necesitan también moverse, ¿no?, con nosotros. Y bueno, un poco la reflexión abierta que quería dejar ahora que vamos ya despidiéndonos para reencontrarnos cuando sea posible. Gracias a todos. Nada, la verdad es que creo que hay como un tema que se ha quedado en el aire que, bueno, solo quería señalarlo. Quizás es porque se queda en el aire porque no tenemos solución clara, ¿no? Y es entre si la ciudad parece que no termina de funcionar, si el campo tampoco, como qué pasa entre la ciudad y el campo, ¿no? Este era uno de los grandes temas, ¿no? Estamos en ciudades o en medio del campo y seguimos un poco sin ver, ¿no?, cómo cambiar esas ciudades o cómo reactivar el campo. También esa es una pregunta como muy concreta, ¿no? Y es cierto que como Marina, ¿no?, o sea, es un momento de dudas y el pensamiento es súper borroso, pero estamos un poco encerrados en la pantalla. Va a haber un momento en que tengamos que salir a hacer. Quería como, bueno, volver a esta idea, ¿no? En el hacer aparecen monstruos, ¿no? O sea, en el pensar, ¿no? Como decía Goya, un poco, ¿no? Va a haber que encontrar modos de hacer ya mismo. Bueno, quería despedirme y daros de nuevo las gracias. Pues muchísimas gracias de nuevo, Susana, Ticio y Marina, y nos quedamos fuerte, ¿no?, con esta necesidad de hacer con otros y tocándonos, ¿no?, y juntándonos, ¿no?, que es tan necesario para de alguna manera que no produzca monstruos todos estos pensamientos, sino se materializa
en el día a día y en lo concreto, ¿no? Así que nada, que muchísimas gracias. Agradecer a David, bueno, es que tenemos otro David en la técnica, a Martín, a Denise y a Marta desde el Centro Cultural de la Paz, que han estado en el soporte técnico para que este streaming fuera posible. Y nada, y despedirnos, y todos los artículos, tanto de Ticio, Susana y Marina, que de nuevo gracias por haber estado aquí con nosotros, serán publicados en las próximas semanas. Y no sé, David, si tienes alguna cosa más. No, nada más. Muchísimas gracias también. Pues eso, muchísimas gracias. Y nada, y con todos estos materiales también recordar que comenzamos un taller la semana que viene de laboratorios ciudadanos con diferentes ciudades latinoamericanas, que todas estas reflexiones intentarán de alguna manera ver cómo produce y se traduce en materialización para hacer una ciudad más común, o a lo mejor menos ciudad, y sacarla de sí y hacerla más nuestra. Un abrazo grande y hasta pronto, y cuídense mucho.